Bien, este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso vamos a ver, en este segundo teórico de CAD, de nociones básicas, vamos a ver otros comandos de modificar, ¿verdad? Recordamos que en la pestaña Inicio ustedes tenían dibujo, modificar, además de anotación que les permite escribir, capas, propiedades de la capa y utilidades que me permitían medir, ¿verdad? Distancias. En modificar entonces vamos a ver algunos comandos que seguramente si ustedes los prueban por sí mismos, los podrían ver cómo se opera. Pero junto con el comando vamos a ver algunos tips y sobre todo vamos a ver un poco cómo se aplicarían en el dibujo de, en este caso, un corte de albañilería. Bien, yo abrí el archivo, un archivo desde cero en el cual generé capas, ¿verdad? Es importante que las tengan generadas o las generen, las capas con, como vimos en la tabla que les damos en ayuda en el curso, ¿verdad? Que esa tabla que ustedes están generando tenga distintos colores para poder independizar cada una de esas capas y estar seguro que los objetos que están dibujando están en esa capa. Luego tendríamos líneas continuas, excepto la línea proyectada, que en este caso deberían cargar una línea discontinua, ¿verdad? De las opciones que tienen deberían cargar una línea discontinua para la estructura proyectada, que eso ya lo vimos en el teórico capas, y luego los espesores. ¿Por qué estos espesores de línea que les damos para albañilería? La norma de AutoCAD, la norma, perdón, de UNIT ISO, establece usar 3 trazos y uno que sea proporción el doble del otro. Por eso si ustedes miran en el teórico albañilería, lo que les dice la norma es que la proporción de los trazos es 1, 2.4, 1, 2.2, 2.4. En este caso, la estructura cortada, o sea, aquellas líneas que van a estar representando los límites de la superficie de algo cortado, va a tener que tener el mayor trazo de todas las opciones que ustedes tienen posibles para usar. Determinamos 0,60 porque es un trazo 0 milímetros 60, porque es un trazo que sabemos que para cualquiera de las escalas que iríamos a imprimir un corte de albañilería va a ser correcta. Y luego las otras, tanto estructura proyectada como estructura vista, como aberturas, como equipos si tuvieran, o sea, todo el resto de las capas menos las que acá están definidas por defecto, ¿verdad? Que es cotas y texto, serían la mitad de esta opción, sería la proporción 2, o sea, 0,30. Y si tuviéramos algún símbolo, como puede ser, por ejemplo, la flechita de la escalera, en ese caso tendría la proporción 1, sería línea continua, otro color, simbología, y acá diría 0,15. Ese es el motivo por el cual les damos estos espesores de línea en la tabla para albañilería y les pedimos que creen estas capas que son las que ustedes llegarían a usar. Bien, activamos la capa y después ya sabemos cómo cambiarlo de capa y vamos a empezar a dibujar. Dibujo, por ejemplo, un rectángulo que lo ubico en cualquier parte del área gráfica de modelo, no necesariamente en el punto 00, porque sé que tengo coordenadas relativas, cliqueo, si no tengo otro elemento como referencia para ubicarlo, el primer punto, cuando voy a dar el vértice opuesto, suponiendo que este rectángulo sea el límite interior de una planta del espesor del muro cortado de 5 por 15 metros en X. Entonces le escribo arroba para definir el siguiente punto, le escribo arroba para definir el siguiente punto por teclado, 15,5 en I, y estoy trabajando con unidad metros, por eso escribí 15,5,
Enter. Y ahí aparece el rectángulo que no me queda ni chico ni grande. Lo que significa es que estoy muy alejada, si sucede esto, del punto con esa coordenada que quedó dibujado. Por lo tanto, hago un zoom extensión y llevo el rectángulo a la totalidad de la pantalla, lo achico con la ruedita o voy a hacer undo, podría tenerlo de ese modo y lo agrando con la ruedita y lo posiciono, ¿verdad? Para que no se me vaya, lo estoy agrandando con la ruedita y lo posiciono hasta ponerlo en una situación que para mí sea cómoda para dibujar. Recordamos entonces que encuadre o paneo me permite mover el área gráfica de modelo sin modificar la ubicación de este objeto con respecto al 00, y el zoom, extensión, lleva el tamaño máximo de la pantalla a lo dibujado, y la ruedita o el zoom lo que está haciendo es que estoy alejando o acercando el objeto. Si voy a utilidades, ¿verdad? Y le pido en utilidades, voy a correr esto por acá, y le pido en utilidades que me mida la distancia que tiene este objeto que dibujé, me paro con la referencia objetos activada en uno de los vértices, hago un clic en el otro vértice y me está dando que mide 15 unidades de dibujo de largo por 5 unidades de dibujo en Y, que es la coordenada y las cotas que yo quiero que tengan este objeto. Y sé que lo puse en la capa estructura cortada porque cuando lo señalo está en estructura cortada. Bueno, ahora yo quiero repetir esta figura, en este caso, porque quiero realizar un espesor de muro, por ejemplo, que sea de 0,30 centímetros con respecto a este muro interior. Para eso tengo entonces, podría dibujar otro rectángulo a una determinada distancia de este, dándole entonces la coordenada, ¿verdad?, que corresponde a ese largo y ese ancho, o puedo usar el comando de fase. El comando de fase, como les dice acá, repite un objeto a una distancia que yo le indique. Puede ser un objeto irregular, como es la figura que se da en el símbolo, o puede ser un objeto como este, ¿verdad? Un objeto que dibujé un rectángulo, podría ser una polilínea, una línea, un círculo. Por lo tanto, cliqueo en desfase, me va a pedir que precise la distancia. Si ustedes miran acá, les va a pedir una distancia, no una coordenada, o sea que escribo punto 30, o 0,30, o 0,3, o punto 3, una vez que lo escribí por teclado, le doy Enter, y me pide que designe el objeto que quiero desplazar o que quiero desfasar. Selecciono el rectángulo y si yo me muevo hacia afuera, vieron que les da una previsualización. Si me muevo hacia adentro, el cursor me da una previsualización de cómo quedaría. Lo que estoy haciendo ahora es, antes de hacer clic, moviendo hacia adentro y moviendo hacia afuera. Como yo quiero que sea un muro de 30 centímetros, el espesor del muro hacia afuera, hago un clic, cliqueando afuera, y me permite seguir repitiendo esa figura, ¿verdad? Si yo quisiera hacia adentro o si quisiera hacia afuera u otros que tuviera, a 0,30 de distancia. Ahora, si yo voy y mido en utilidades distancia, ¿verdad? Voy a tener que, me acerco a uno de los vértices, mido, ¿verdad?, esta diagonal, y veo que me dice que en X y en Y tiene punto 30 o 0 metro punto 3 o 0,3 unidades de dibujo para el programa, está repetido. Hago escape, vuelvo hacia atrás, ¿verdad?, con la ruedita o con el paneo, ¿y qué es lo que tengo? Bueno, tengo el interior de un muro y la parte exterior del muro, que son el límite. Ahora, puede ser que el local no sea totalmente cerrado o el objeto que yo quiero no sea totalmente cerrado, sino que alguno de los lados lo tiene abierto o tengo que empezar a construir esta forma interior. Les muestro, por ejemplo, si yo tuviera una línea inclinada,
Y les muestro, por ejemplo, si yo hubiera dibujado una línea horizontal, me pongo en ortogonal para asegurarme que la estoy dibujando en paralela al eje X, que no la estoy moviendo, ¿verdad? Que no le estoy dando una coordenada en Y, quito el ortogonal, y si yo hubiera hecho desfase, ¿verdad? Le puedo dar a 0,30, que ya está activado, o le puedo decir, por ejemplo, le voy a decir 2, para que vean que la separación que le va a dar, Enter, tomo la línea, ¿verdad? Y señalo el objeto, y si lo muevo el cursor hacia ese lado, me marca cómo lo repetiría, lo muevo hacia este lado, me marca cómo lo repetiría. Hago un clic hacia acá. Tomo este otro objeto, si lo marco hacia acá o lo marco hacia abajo, me estaría repitiendo esa figura entonces, ¿a cuánto? A los 2 metros que yo le marqué ahora. Quiere decir que el desfase les permite trazar líneas auxiliares, que después las pueden borrar o las pueden tomar como puntos para dibujar otros objetos, las pueden tomar entonces para repetir, como en este caso, y generar el espesor de un muro. Bien, pero veíamos que ahora, si yo quiero borrar parte de este muro o quiero mover alguna de esas líneas, cuando selecciono el rectángulo, lo mismo que cuando selecciono la línea, para el programa es un objeto. Quiere decir que si yo quisiera borrar uno de estos lados, ¿verdad?, del rectángulo, cliqueo y como me lo toma como todo un objeto, si hago borrar o con la tecla suprimir, me lo va a borrar en su totalidad. Hago undo para recuperarlo y tengo entonces previamente, si quiero trabajar de manera independiente con cada uno de estos lados, tengo que ir a descomponer. Descomponer, lo que hace el programa es, cada vez que encuentra un ángulo en el objeto que se dibujó, por ejemplo, una polilínea, yo voy a dibujar acá adentro para no mover el trabajo, una polilínea, Enter, quiere decir que si yo la toco, lo mismo que en el caso del rectángulo, me toma un solo objeto de 1, 2, 3, 4, 5 trazos, 5 segmentos de recta, con determinado ángulo. Si yo le digo descomponer a los rectángulos, y los cliqueo los dos, y le digo descomponer a la polilínea, y la seleccioné, y ahora doy Enter, ahora cuando yo toco los lados del rectángulo, cualquiera de los lados del rectángulo que seleccioné, ahora me los independizó. Quiere decir que ahora yo podría modificar cada uno de ellos, desplazándolo, copiándolo, borrándolo, repitiéndolo de manera independiente. Y lo mismo con la polilínea, ¿verdad? Me independiza cada uno de esos lados, porque encontró el programa un ángulo, y cada vez que encuentra un ángulo, entonces él divide ese objeto, ¿verdad?, en varios segmentos, o en este caso, varios objetos. Descomponer una línea sería imposible, porque si yo le digo descomponer una línea, ¿verdad?, me sigue y le doy Enter, la toco, el objeto, y sigue dándome los 3 puntos, porque la línea son infinitos puntos, y el programa, si yo le pido que la descomponga, sería imposible descomponerla en infinitos puntos. Por lo tanto, descomponer un segmento de recta o descomponer una curva, para el programa no es posible. Solamente pueden usar descomponer cuando dibujaron algo con polilínea, con rectángulo, y el programa, como en este caso, encuentra un ángulo. Y ahí es donde él rompe ese objeto único que yo dibujé, o que para el programa era un objeto. Bien, para el programa estos son líneas, pero yo sé que van a ser el límite interior y el límite exterior, por ejemplo, de un muro. En este caso que estamos trabajando con albañilería. Si después más adelante estuviéramos trabajando con, por ejemplo, una estructura, esto podría ser los lados de un caño, ¿verdad? De un caño tubular. Podía ser, si estamos trabajando en industrial mecánica, podía ser parte de una pieza de un equipo. Yo le doy atributos a cada uno de esos objetos y lo pongo en las capas con las propiedades según el significado que para mí tenga estos objetos. En albañilería, repito, yo ahora estoy poniéndoles el ejemplo de aplicación de
dibujar y de desfase para el caso de dibujar un espesor de muro. Bien, ahora que ya tengo representado la doble línea de muro, puede ser que me encuentre que no todos los lados tienen la misma distancia, ¿verdad? Algunos son de, por ejemplo, 50 centímetros el espesor y otros son, como lo dibujé acá, de 30. Entonces tengo varias opciones. Una es decir, bueno, tomo esta línea y la desplazo, digo desplazar, voy a hacer el comando desde cero. Digo desplazar, tomo la línea, la seleccioné, Enter, tomo un punto base, que puede ser este, o podría ser el punto medio, ¿verdad? Cualquiera de ellos en este caso sería lo mismo, voy a tomar el punto medio, ¿verdad? Y a partir de allí, estoy moviendo el ratón libremente, se mueve, la podría mover hacia otro punto, si tengo otro punto auxiliar o definitivo, o darle la coordenada a partir de ese punto que tomé como base. Por eso entonces, si lo quiero mover para que me quede a 50 centímetros de este arista interior, le tengo que escribir arroba para que ese muro me tome, perdón, de ese punto que ahora va a ser mi coordenada 0, 0, le digo 0 en X, coma, y le doy el valor en Y, que en este caso sería punto 20, que es la diferencia entre la distancia que yo ya lo tenía y la nueva. Enter. Y me lo movió, ¿verdad? Y si yo voy y mido con la reglita de medir, voy a ver entonces que entre este punto que yo tenía dibujado y este nuevo punto medio, ahora me dice que hay 50 centímetros, o sea, 0 metro punto 5 o 0 unidades de dibujo punto 5. Bien, pero vamos a suponer que esa sería una forma. Otra forma, ¿cuál hubiera sido? O sea, lo que hice fue la desplacé y la desplacé con coordenadas. Hago undo para volver hacia atrás y la vuelvo a tener a los 30 centímetros. Otra forma, ¿cuál hubiera sido? Y bueno, no quiero dar coordenadas, pero sé que la tengo que mover de aquí 20 centímetros. Entonces le vuelvo a decir de fase, escribo punto 20, enter, señalo la línea, marco hacia donde la quiero, luego hago escape, porque no quiero repetir más, y la tengo duplicada, y esta, si no la necesito, la tomo y la hago suprimir. Y tengo la segunda línea entonces, sin dar la coordenada de arroba 0, punto 20, simplemente volviendo a aplicar de fase y borrando después con suprimir la que había dejado como origen. También podía haber hecho copiar y tomaba un punto base y le daba la coordenada y borraba la anterior. O sea que tengo varias formas de repetir, en este caso, o de mover, como en este caso, un segmento de recta, y podía haber sido una polilínea, podía haber sido un círculo que yo quería mover o quería desplazar, podía haber sido un texto que yo quería mover o quería desplazar. Bien, en este caso, ¿qué sucedió? Bueno, me quedó separado este blanco y entonces no quiero ese blanco porque vamos a suponer que esta línea tiene que estar en contacto con esta otra. Entonces tengo dos opciones. Ahora lo que hice, me estaba acercando con la ruedita del ratón para hacer un zoom y visualizar mejor el punto donde quiero trabajar. Entonces tengo dos opciones. Una es, toco la línea del blip que me pone acá, yo la puedo trasladar a cualquier nuevo punto. La puedo trasladar acá, la puedo trasladar acá, la puedo trasladar ese punto acá, acá, la puedo trasladar acá, o directamente la traslado al nuevo punto. Tengo que asegurarme que ese punto realmente esté alineado, ¿verdad? Porque sí, puede no estar alineado, y si no está alineado, la línea se les puede llegar a torcer y a quedar con alguna inclinación que a veces incluso es hasta imperceptible, pero luego cuando van a acotar o cuando se imprime, eso se visualiza. Por lo tanto, entonces, la mejor forma es llegar al punto final, que yo sé
que es S, o ponerme en ortogonal, que entonces yo sé que la única forma en que el cursor se va a mover va a ser esta, e incluso podía dibujarlo más, si tengo dudas si realmente está alineado, podía dibujarlo incluso por fuera de esa línea, como hice acá. Esa sería una forma, o sea, moverla manualmente, colocándome activando el ortogonal para asegurarme que esta línea no voy a moverla en el sentido de las X, va a seguir siendo paralela al eje de las Y, o habiéndome asegurado que este punto, este vértice de este límite, estaba alineado con el anterior punto. Luego vengo al otro extremo para mostrarles otra forma de hacerlo, ¿verdad? Que se podía haber hecho en aquel también. Entonces acá ya sabía que lo puedo mover y llevar hasta acá. Esa es una, hago undo. La otra es tocar la línea de este punto, escribirle la nueva coordenada. Ese punto en el que estoy enganchado es mi 0, 0, si yo escribo arroba, y por lo tanto, a partir de allí le tengo que poner 0, porque no quiero que haya movimiento en sentido de las X, coma, punto 20, que es la distancia entre este punto y el nuevo, y una vez que escribí punto 20, enter, y me lo llevó hasta unirlo al punto que yo quería porque lo tenía alineado, o si esta línea era más larga o no llegaba, me aseguro que por lo menos va a llegar la línea que estoy moviendo, no va a estar inclinada. Otra forma, vuelvo hacia atrás y les muestro una tercera forma. Voy a hacer undo, 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 para volver a tener la línea, ¿verdad? Como la tenía originalmente separada, los 20 centímetros. Vimos que la tocábamos, la movíamos hasta acá, nos poníamos en ortogonal para asegurarnos, la tocábamos, de este blip le dábamos la nueva coordenada, escribiendo arroba, y el valor en Y, porque en X no quería que hubiera movimiento, que se inclinara. Y la tercera forma es usar este comando que les dice habitualmente recortar, pero si ustedes cliquean en la flechita, les va a decir alargar. O a veces está ya activado el alargar. Cliqueo. Entonces, en alargar, me pide que seleccione el objeto. El primero que tengo que seleccionar es al que quiero llegar, con uno o más objetos. Lo selecciono. Una vez que seleccioné Enter, porque podía tener otras líneas a las cuales quisiera llegar, y ahora sí me pide que seleccione el que quiero alargar. Entonces lo toco, vieron que cuando me paro sobre él, automáticamente me marca que se extendería hasta allí, y yo también si toco esta línea, que era un segmento de recta, vieron, toco esta línea, y toco esta línea, me marca entonces que ambas me las estaría llevando hasta esta línea que designé como origen. Si yo hiciera una ventana y tocara las dos, me llevaría ambas a ese objeto que quiero como límite, que puede ser, hago escape para liberar, que puede ser una línea que yo tengo que dejar, porque es parte de mi dibujo, o podía ser una línea auxiliar, que yo la tracé con offset, o con desplazar, o con copiar, nada más que para extender estas otras dos. Ya que vimos tres formas de modificar y de, en este caso, ¿verdad?, poder llegar a otra línea. Alargar, marcando primero el objeto al que quiero llegar, Enter, y luego los que seleccioné, tocando la línea y del blip dándole del extremo, dándole la coordenada relativa a partir de ese punto, o directamente, como acá, alargándola con ortogonal. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, cuando yo trazo, ¿verdad?, auxiliares o líneas interiores, puede ser que quiera recortar parte o cortar parte de esa línea. Porque, por ejemplo, en este caso yo ahora toco esta línea, y si ustedes miran, me la marca, porque es la misma línea que yo extendí, como un solo segmento. O sea que si yo quisiera borrar parte del mismo, quisiera suprimir,
me lo va a borrar todo, lo mismo que antes me borraba la polilínea o me borraba el segmento de recta. Entonces, tampoco podía descomponerlo porque eran infinitos puntos y por lo tanto el programa no iba a entender dónde yo quería porque no encontraba ningún ángulo. Entonces tengo varias opciones. Una es, toco la línea, la señalo, ¿verdad? La seleccioné con el ratón, botón izquierdo del ratón, la tomo de este blip y como vimos antes que la alargamos, la llevo a este punto. Esa es una. Escape, quedó. Hago undo. La otra es, toco la línea, la tomo de este punto, lo mismo que hicimos antes, y le digo arroba 0, y ahora le tengo que decir menos, porque me voy a mover de ese punto hacia abajo, mi punto de origen era el que está marcado con rojo, menos punto 20, enter. Y escape, disculpen, cliqué algo mal, señalo la línea, la tomo de este punto y le digo arroba 0, menos punto 20, enter. Y claro, no era punto 20, era 50 el ancho, por eso solamente lo moví cuenta, o sea que vuelvo a hacer undo, y esto le puede suceder a ustedes, ¿verdad? Toco la línea, tomo este punto, la voy a separar, ¿verdad? Para que ustedes vean que la puedo mover, y le digo arroba 0, menos punto 50, enter, y ahora sí, porque esta distancia era 50, si la olvidé como hice yo, vuelvo con utilidades a medirla, y me lo vuelve a mover. Esa sería lo mismo que hicimos con estirar, sería para mover la línea. Hago undo y les muestro un comando que les va a ser útil porque les va a permitir recortar parte de un objeto. Siempre que haya otro que lo toque, como en este caso, o haya otro, como en este caso, del otro extremo acá, que lo toque y el objeto lo cruce. Entonces voy a hacerlo primero de este lado para que ustedes lo vean y acá voy a prolongar, me voy a poner en ortogonal y voy a prolongar esta línea como lo tengo en el otro extremo para no tener que moverme hacia el otro extremo. Entonces voy a recortar. Recuerdan que estaba en alargar, que es una línea, los puntitos suspensivos, y el opuesto es recortar. En recortar lo que me pide es que designe el objeto, ¿verdad? Que designe el objeto. En este caso, yo designo todos. Hago una ventana y marco todos, no me importa. Marco los que quiero cortar y los que van a ser el límite de corte. O sea que hago una ventana, un cross window de derecha a izquierda, para que tocando parte de los objetos me los señale todos. Una vez que señalé los objetos, le digo Enter, y ahora vieron que automáticamente el programa me dice que designe el objeto a recortar. Por lo tanto, entonces yo podría recortar esta parte que tiene contacto con esta, podría recortar esta, que la puso en gris, podría recortar esta, porque tiene esta que la está cruzando y la seleccioné, podría cortar esta, podría cortar esta, podría cortar este y podría cortar este. O sea que puedo recortar todos aquellos que por ahora tienen una línea que yo seleccioné y lo marca como límite. Entonces yo voy a recortar este y luego voy a recortar este. Y si terminé de recortar, o si tengo que recortar más objetos, ¿verdad? Voy hacia el otro lado, y en este caso, si yo quisiera recortar este, ¿verdad? Me lo recorta también porque yo había seleccionado este otro. Doy Enter cuando termino o escape. O sea que recortar me permite cada vez, y voy a mostrarlo acá, que tengo una línea que cruza curva o recta, no importa, que cruza otra, yo puedo recortar parte de esa línea, porque no podía descomponerlo. Por lo tanto, en recortar, selecciono acá todas las líneas,
Enter para aceptar, y ahora yo puedo recortar esta, puedo recortar esta, puedo recortar esta, puedo recortar cualquiera de estas dos que están acá, esta, la del medio, o podría recortar esta o esta. O puedo recortar varias. Por ejemplo, yo le puedo decir que me recorte todas estas, y acá que me recorte esta, que me recorte esta, pero ya esta no la recorta, y esta no la recorta, y esta tampoco la recorta. ¿Por qué esas no la recorta? Porque en realidad este es un segmento, este es otro segmento, y este es otro segmento. Y yo no tengo, ¿verdad?, ninguno que lo cruce, lo toca, pero lo está tocando en el vértice. Quiere decir que cuando ustedes hacen recortar y luego señalan la línea, y ya no tienen más que recortar porque no hay otra, como en este caso que se toca una con otra, pero no cruza a otra para recortar parte de ese segmento, ya lo que tienen que hacer es borrar o trazar una nueva auxiliar o una línea si quisieran cortarlo a otra distancia. O sea que eso les va a permitir dibujar, recortar, cuando tienen líneas, ¿verdad? Yo voy a borrar esta que está acá en el medio, les va a permitir recortar. O sea que vimos repetir, vimos desplazar, que ya lo habíamos visto, vimos descomponer, vimos el comando recortar y el que viene en paralelo, que es alargar. Bien, vamos a suponer que yo quisiera trazar una ventana o un portón que tengo a una determinada distancia, ¿verdad? O quisiera trazar una línea de pilares o de equipos que tengo interiormente, y sé, por ejemplo, la ubicación de ellos en X y en Y. Tengo que conocer su ubicación. Entonces puedo hacer una línea auxiliar donde voy a tener un punto base para dibujar ese objeto, o puedo directamente trazar una línea que después recorto y va a ser parte del objeto. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un equipo o un pilar interior en este local y que está a 3 metros de distancia de este muro. Entonces le digo offset, es enter, marco esta línea hacia adentro, y si quiero seguir repitiendo a 3 metros, marco todas a 3 metros. Esta línea puede ser parte de lo que voy a dibujar, o repito, puede ser una línea auxiliar. Vamos a suponer que yo quiero trazar otra línea auxiliar, ¿verdad?, que sea paralela a esta, o paralela a esta, o paralela a esta, o paralela a esta. O sea, yo tengo que conocer esa cota para tomarla también como referencia. Entonces le digo offset, y le digo 2.5, por ejemplo, enter, y le digo que me repita esta a 2.5, enter. Entonces acá ya tengo, ¿verdad?, que esto puede ser el punto base para un pilar o un equipo. Entonces puede ser circular y lo tomo como el centro, puede ser el extremo del rectángulo, entonces lo tomo este punto y luego dibujo y le digo arroba punto 40, punto 25, enter, y me quedó dibujada esa base a partir de este punto. Si lo dibujé ahí y en realidad no era ahí, después lo que puedo hacer es desplazar. O sea, tomo uno de los lados, lo desplazo, y después lo puedo desplazar la coordenada que yo quiero para que me quede, por ejemplo, si fuera centrado. Esa hubiera sido una forma. Una vez que dentro de este tengo dibujado el otro, por ejemplo, le digo offset, y dibujo hacia adentro otra figura, esta le puedo decir copiar, y lo tomo de cualquier punto, ¿verdad? Lo tomo, por ejemplo, de este punto, y lo copio en los otros puntos auxiliares, y ya me queda toda esa figura que de pronto es compleja, porque puede ser una tuerca, un tornillo, o en albañilería podía ser un equipo, en albañilería podía ser un pilar con una base más grande y otra base más chica, ¿verdad? O podía ser una ventana o un portón. Yo lo repito, y luego, si estos eran líneas auxiliares, directamente las selecciono y las borro.
O, si no eran líneas auxiliares, y yo las quiero dejar para seguir trabajando, las pongo en una capa auxiliar que permanezcan, ¿verdad? Hasta que yo las necesite, o luego apago la capa auxiliar de esas líneas si quiero que permanezcan, pero no quiero verlas en el trabajo final. La otra opción hubiera sido haber dibujado, voy a borrar el rectángulo, haber tomado estas líneas como base para los rectángulos. Entonces le hubiera dicho, por ejemplo, offset, punto 25, enter, repetía esta hacia arriba y luego le decía offset, punto 40, enter, y repetía esta línea hacia la derecha, esta línea hacia la derecha, esta línea hacia la derecha, escape, y luego con el comando recortar señalaba todo y le decía, señale todo, ahora enter, y ahora le digo que me recorte estas dos, 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 estas dos, estas dos, estas dos, estas dos, estas dos, ahí no me las recorta porque no señalé el rectángulo, o sea que vuelvo a hacer recortar, vuelvo a señalar todo, le digo enter, y ahora señalo estas dos, y me quedo entonces los rectángulos que ahora no los usé como base, como vi antes, undo, sino que los usé, me faltó recortar estas del medio, señalo todo, enter nuevamente, señalo las que quiero recortar, ¿verdad? No las usé para dibujar como línea base, sino que ahora lo que hice fue, las dibujé para, tomarlas como, como referencia para, duplicarlas, repetirlas y dibujar mis pilares o mis equipos o mis depósitos o tuercas o tornillos o huecos. Acá lo que hice fue, porque quise borrar esta y vieron que me la marca toda. ¿Por qué? Porque yo no había seleccionado para recortar esta línea. Por lo tanto, entonces, si sucede eso, sé que vuelvo al comando recortar, señalo todo, hago lo mismo en este caso, señalo todo, enter, y ahora sí me acerco y le digo que me recorte esta, que me recorte esta, vengo acá y le digo que me recorte esta y que me recorte esta. Y luego toco, haciendo una ventana, estas dos líneas, tiquití, y las borré. O sea que esa es otra forma de, repitiendo auxiliares a una determinada distancia con la coordenada, y luego borrándolas o dejándolas como base para repetir, copiar o desplazar mis nuevos objetos, dibujar algo que tengo en el interior del local, o también podía ser, por ejemplo, para dibujar una ventana. Entonces le digo, por ejemplo, copiar, ¿verdad? O le digo desfase, y le digo, por ejemplo, 5, enter, y que esta línea me la repita aquí, que va a ser el límite de una ventana. La ventana, por ejemplo, puede medir 1,20, le digo offset 1,20, enter, señalo esta línea y que me la repita hacia acá. Tengo las dos líneas que van a formar parte del muro y el límite de ese hueco, y ahora le digo, tomo las líneas y tenía la opción de moverlas de aquí hacia acá. Esa es una, escape, hago undo, tengo la opción de tomarla, como vimos, tomar este vértice y darle la coordenada arroba 0 y negativo para llegar acá, o tengo la opción, que creo que es la más rápida y más fácil, de hacer recortar, señalar esta línea, señalar estas dos, ahora no señalo esta ni esta porque si no tendría que cortar acá adentro, sino que le digo que estas dos van a ser mi límite de corte. Una vez que señalé la que quiero recortar y la que es mi límite de corte, le digo Enter, y ahora me paro y borro
esas dos que me están poniendo en gris. Y tengo entonces los límites, por ejemplo, de mi muro o de mi hueco. Si fuera un hueco y quiero ahuecarlo acá, voy a recortar, señalo todo, Enter, marco estas dos y me lo cortó. O si fuera una ventana, ¿verdad? Tengo que pasar estas dos líneas, ¿verdad? A otra capa. Entonces, ¿cómo hago para pasar ahora, sin borrarla y volver a dibujar una línea? Que esa sería una opción, ¿verdad? Si yo quiero pasar de este tramo, parte de este tramo, o sea, este tramo que estaría acá y sería la ventana, a estructura vista, porque es lo que yo tengo por debajo de mi límite de corte, o sea, es el antepecho de la ventana, es la parte inferior de la ventana, ¿verdad? ¿Cómo hago para pasarlo a otra capa cuando me va a seleccionar todo el objeto? Porque es un segmento de recta. Una opción es borrarlo, señalo todo, le digo que sí, vengo acá, las borro, Enter, y dibujo una nueva línea de este punto a este punto, Enter, y después la copio o vuelvo a dibujar otra línea de este punto a este punto. Y ahí entonces yo ya tengo que estas dos puedo venir y las pongo en la capa estructura vista. Cape. Y las otras, el límite del muro y todo el contorno del muro, si miro espesor de muros, ¿verdad? Me va a quedar más ancho para mostrarme que este es todo el volumen del muro que seccionó el plano de corte horizontal de este piso a 1,20 o 1,50, como ustedes prefieran, y estas dos líneas que están en magenta son la parte inferior de la ventana, que cuando yo corto la ventana a esa altura, por ejemplo, podría tener la parte inferior de la ventana, del antepecho de la ventana, estas dos aristas, sin seccionar, o sea, para mostrar que acá hay un hueco. Bien, esa era una forma. Vuelvo para atrás para generar, todavía no, vuelvo para atrás para generar, ahora sí, creo que ya hice undo, ahí está. Volví para atrás con undo para generar de nuevo el segmento de recta, ¿verdad? Que tenía, y ahora tengo otro comando en modificar que me va a permitir dividir esta línea sin borrar estas del medio. Lo tengo que buscar dentro de las opciones que están ocultas y es esta que me dice partir en un punto. Partir en un punto puede ser un punto ficticio o puede ser un punto que yo tengo que otro con un auxiliar o una línea que va a quedar, ¿verdad? Parte del dibujo, lo tengo indicado. Le digo entonces, partir en un punto, me pide que seleccione, y esto lo tengo que hacer, no me permite seleccionar varios, selecciono la primera línea y automáticamente me pide dónde la quiero partir. Me acerco con el zoom y le digo en este punto. Entonces ahora si yo miro, ¿verdad? Vieron que me la dividió en un segmento de recta y ahora toco y en otro segmento de recta. Puedo entonces hacer que yo quiera. Puedo mover este para acá y dibujar la línea en el medio. Esa es una. O undo. Puedo hacer, volver a repetir el comando partir en un punto. Partir en un punto, señalo el nuevo segmento de recta que quiero partir, selecciono en el punto, me acerco y selecciono en el punto que lo quiero partir, y ahora sí, tengo que ese trazo, puedo tomarlo e ir y archivarlo en estructura vista para que me quede entonces de nuevo la parte inferior, si esta fuera una ventana, si fuera un hueco de una puerta, esta sería la arista que definiría la diferencia entre este plano interior y este plano exterior, ¿verdad? Pero lo importante que vemos acá es cómo puedo yo usar varios comandos con la misma finalidad, pero siempre estoy usando los comandos de desfase, recortar, apliqué partir en un punto, descomponer para dividirlos, borrar, suprimir,
¿verdad? Para tenerlos en recortados. Bien, con esto vimos los comandos que seguramente con estos comandos, ustedes pueden probar alguno más, no van a tener, sabiendo recortar, desfase, copiar, desplazar, incluso partir en un punto ya vimos que ni siquiera lo precisarían, ¿verdad? Porque pueden borrarla y volverla a dibujar. Ahora la estrategia de dibujo, o sea, cómo ustedes dibujan el objeto con auxiliares, con desfase, con copiar, con desplazar, cómo ustedes dibujan ese objeto es parte del diseño, por eso se llaman programas de CAD, diseño asistido por computadora, que cada uno de ustedes toma para que les sea más cómodo, más rápido y más fácil de dibujar. La idea es siempre empezar, lo mismo que en un relevamiento, por los límites, aunque no sean totales, ¿verdad? Que yo después, por ejemplo, estos dos muros los tuviera que borrar, porque acá hubiera un hueco y continuar hacia allá el local y lo tuviera cortado hacia allá, o el objeto lo tuviera cortado hacia allá, lo importante es tener en cuenta que empiezo siempre de la totalidad, trato de ir de lo general y luego a partir de eso general empiezo con los comandos de modificar a transformar ese objeto hasta llegar, colocándolo en las capas, a la figura que yo quiero. Recuerden que, ¿verdad? Cuando yo pongo algo en estructura proyectada, o sea, que esta línea me marca que está en estructura proyectada y las propiedades siguen siendo por capa, y la propiedad de la capa de estructura proyectada era una línea discontinua, como dice acá la CAD, no necesariamente tiene por qué verse en el espacio modelo. Eso cuando vayamos a las presentaciones y editemos escalado este objeto, ahí sí nos vamos a preocupar de que esas líneas, ¿verdad? Que es una línea, ¿verdad? Punteada, es una línea discontinua, o podía ser un eje, raya punto, se vea correctamente. Ahora lo que importa es que yo la toque y esa línea me diga que está en la capa correcta y esa capa correcta me diga que tiene las propiedades que yo le quise dar, en este caso, línea discontinua. Bien, dejamos por acá entonces este video con otros comandos, espero que les sea útil, quedan ustedes experimentar. Lo último que voy a hacer es volver a recordar por qué, cómo se trabaja en el área gráfica de modelo, porque este es uno de los conceptos importantes. El área gráfica de modelo no se puede repetir, eliminar, duplicar ni renombrar. Es una sola y dice modelo, modelo, y el programa espera que yo dibuje todos los objetos, líneas, texto, acotado, círculos, polilínea, que yo les doy atributo de una planta de albañilería, de un corte de albañilería, puede ser después un intercambiador, puede ser un tanque, puede ser una bomba, puede ser un timón, puede ser la estructura de un techo, puede ser un caño, puede ser una biela. Yo después le doy un símbolo de eléctrica, un símbolo de sanitaria. Yo después esos objetos que dibujé con rectángulo, con círculo, con línea, con polilínea y modifiqué, para mí le doy un determinado atributo de construir una forma. Lo dibujo con coordenadas relativas y las unidades de dibujo que uso en el área gráfica de modelo para el programa son unidades de dibujo y en este caso para mí son metros porque yo decidí que esta planta o este corte o este objeto lo estoy dibujando en metros. Bien, gracias y espero les sea útil como les dije antes.